encontramos en la casa de nuestro buen amigo, compositor, Pireri, de la comunidad de Aguirán, con don Rosendo Estrada Rodríguez, compositor de La Ilusión del Norte o La Burrita. Rosendo, ¿cómo está? Pues por aquí estamos bien. Yo soy Rosendo Estrada. Estamos aquí en Aguirán, pues aquí en su casa. Aguirán, lugar donde se produce pues los rebozos, donde se hacen trabajos de madera tallada, también donde se fabrican los violines. Aquí es donde se fabrican los violines. Aquí se fabrican los violines. Y pues lo que más se reconoce es por lo de los rebozos, porque las mujeres pues en sí se dedican a la manufactura de los rebozos. Y pues Aguirán tiene ya sus años. Fue fundado un 23 de abril de 1534. Y pues el pueblo ahorita donde está, pues no estaba en ese tiempo aquí, hasta que aquí lo fundaron con gente que vivía en los alrededores, en pequeños asentamientos humanos donde había un ojito de agua. Y ya después en ese día pues los trajeron aquí. Aguirán o Jahuirán es un lugar aquí donde está el Camposanto, a un ladito ahí hacia unos metros ahí al lado poniente. Ese lugar era el lugar Jahuirán. Era un ojito de agua que no hace mucho todavía, pues la gente pues se abastecía de ahí del agua. Muy poquita agua, pero todavía. Ahorita ya no sé cómo esté la situación, pero ahí es el original Aguirán. Pues se dice que de ahí el entonces el que era el mandamás o el cacique o el líder, Chupitán, y era un asentamiento más o menos más numeroso de la gente que vivía ahí. Entonces ya los que vinieron a eso de invitar a las gentes a congregarse a un solo lugar, pues ya invitaron a él para que pues encabezara esta organización y ya se fundara Aguirán. Aguirán significa lugar de gente o mujeres de pelo largo, o gente de pelo largo ya, porque es en general, es Jahuirán, de Jahuiri, cabello, lugar. Y precisamente pues así se conocía ese lugar, y pues ya ese lugar, ese nombre le dejaron pues ya al pueblo ese día, San Mateo Aguirán, porque ese día en que fundaron el pueblo, bautizaron al cacique con el nombre de Mateo, y a otros como Miguel con Pocha, Mateo Chupitán, y pues así se conformó Aguirán desde entonces. Y desde entonces se conoce como San Mateo Aguirán. Se conoce como San Mateo Aguirán hasta la fecha. Muy bien, sí. Don Rosendo, ¿qué le parece si nos muestran cómo se elabora el rebozo en esta comunidad de Aguirán? Cómo no, sí, por ahí mi mujer se dedica a eso, pero para toda la trayectoria de la elaboración del rebozo, pues empezaría desde la compra de la materia prima, desde lo que ellas le impregnan pegadura o no sé qué al hilo para que agarre esa consistencia, y toda esa trayectoria desde poner la trama y todo eso, a ver de qué cosas les pueden platicar. Muy bien. Sí, vamos a pasar entonces a donde sí, pase ahí los señores elaboran sí, el rebozo de Aguirán.
estamos en esta comunidad de Aguirán, como nos comentó el señor Rosendo Estrada Rodríguez, el origen de esta comunidad. Señora, ¿cuál es su nombre? Adelaida Velázquez. Doña Adelaida, ¿usted desde cuándo empezó a hacer rebozos? Cuando era 9 años. De 9 años, desde esa Empecé edad. a palmar, sí. Gracias. Muy bien. ¿Y a usted quién le enseñó? Mi mamá. ¿Su Mi mamá? ¿Cómo se llamaba su mamá? Erlinda Santiago Pagua. Erlinda Santiago Pagua. Pagua, sí. ¿Cuántos eran ahí en su familia? Éramos 9. 9. ¿Y alguna de sus hermanas también aprendió Sí, esto? aprendieron. Los hombres no elaboran el rebozo, No, casi. nada más las entonces, mujeres. sí, entonces, Nos comentaba su esposo, don Rosendo, que aquí también se elaboran los violines, los instrumentos musicales de cuerda, como conocemos aquí el tololoche o el bajo, ¿verdad? sí, también. Y las mujeres pues se dedican a la elaboración del rebozo. Muy bien, doña Adelaida. Y así inician ustedes la elaboración del rebozo. Sí. ¿Cómo le llaman a este? No, a empezar pues, ese no sé pues cómo se llama. Sí. ¿De dónde extraen ustedes la materia prima? Ahí compramos, aquí compramos en las tiendas, aquí venden Muy bien. todas las tiendas. Ah, qué bueno. Sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo lleva usted para hacer esto? 2 días. 2 días. 2 días. Sí, 2 días acabamos. Ujú. ¿Cómo se llaman estas herramientas? ¿Son de madera? Son de madera, palos, digamos, Jarumos. jarumos, sí. Jarumos. Sí. Ah, muy bien. Bueno. O O pataguas. patagua. Sí. O patagua. Muy bien. ¿Nos puede hacer una muestra de cómo Empezamos. como inician la Sí. elaboración del rebozo? El rebozo de Aguirán, los rebozos. ¿Cuántos tipos de rebozos se elaboran aquí en la comunidad? Según que cuánto, como una docena y media docena. Pero el más conocido es el rebozo de bolita. Es de bolita, sí. De bolita y de acrilán también, así. Y de servilletas. Ya. Muy bien. ¿Y algunos de empezamos. Sí, dígame. Empezamos, sí. Ahorita le está amarrando Sí, el hilo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos días dura usted para hacer un rebozo? Como una semana. ¿Una Para semana? un rebozo, ¿Diario, sí. diario? No diario, de a ratito, pues. De a ratito. ¿Unas 2 horas, 3 horas diarias? ¿Menos? Menos. Una hora y media. Porque tiene que hacer otras Sí. actividades. Qué bien. ¿Y cómo fue que este es otro tipo de hilo? Sí, es de, ¿cómo se llama? De aquel, no es de madeja, es de conito, Ah, es de cono, es de cono. sí. Ahorita están haciendo de estos, Sí. de cono. ¿Y un rebozo qué llega a costar? Cuesta como unos 1000, esos cuestan a 1200 o a 1300, es así acabado. Pues, sí. Acabado. Sí. ¿Cuánto invierte usted para la elaboración de un rebozo? Como unos 500, no sé, 500 pesos o 600 por ahí. Ajá. ¿Y lo vende usted en En 1500? 1500 o en 1200. ¿Cuánto le viene ganando usted? Poco, como 300 pesos o 400. Es poco. ¿Y no le dicen déjemelo en más barato? Sí, Sí. así dice,
1,000 pesos o 900 por ahí. Para vender, pues ya vamos a estar ocupando el dinero y vendemos y así. Lo Sí, venden barato. Barato, 900 Pues, o 1,000 pesos. Creo que deberían de pagar lo justo, ¿verdad? Sí, Lo que es, porque cuesta sí, pues. para elaborar un rebozo, así como lo estamos observando ahorita. Y como usted menciona, en una semana, ganar 300, 400 pesos en una semana, pues no es justo, es muy poco, la verdad muy poco dinero. Pues entonces, desde aquí una invitación para que pues apoyemos la economía, apoyemos que no se pierda esta artesanía, esta tradición, estas costumbres de nuestras comunidades purépechas. ¿A cuántos kilómetros estamos, doña Adelaida, de aquí de Aguirre a Paracho? 3 kilómetros. 3 kilómetros. Sí, 3 kilómetros. ¿Qué comunidades están por aquí cercanas? Urapicho y Nurio. Pues. Urapicho, Nurio, Cocucho Cocucho, y Aranza. Aranza. La carretera que viene de Zamora a Sí. Uruapan, ¿verdad? Sí. Así es como Así ustedes es lo que, como empezamos el diseño. a diseñar cómo va a quedar el rebozo. Ajá, el urdir, se llama urdir el rebozo. Urdir. Empezarlo ya de la elaboración. Ajá. Es como el que ya está terminado. Es negro, azul. Azul y blanco. Y blanco. A ver. ¿Cómo se llama este instrumento que traes, la herramienta? Este se llama. No te acuerdas ahorita. Es que lo usan en purépecha, se llama shacuaragua. Shacuaracua. Bueno, en purépecha, Shacuaracua. Sí. Muy bien. Y es el que sirve para diseñar Para el diseñar el rebozo el rebozo. Hay muchos diseños, a veces cada año podríamos decir se inventan cada diseño de las mujeres de aquí, de Aguirre, hacen un nuevo diseño y ya así empezamos a hacer ese nuevo diseño. ¿No se ha perdido la autenticidad del rebozo? No, Sigue siendo el original. sigue siendo, Aunque le pongan porque- adornos. ya hay las personas que han hecho pues rebozos vamos fuera de aquí también a venderlos o a veces llevan en diferentes pueblos, bueno casi es es el pueblo pues reconocido como el pueblo de los rebozos. De los rebozos. ¿Cómo se llama esto? Eso se llaman, pues los llamamos como una rueda de la fortuna. Está bien y sirve para Sí, sostener el hilo, ¿verdad? sí, Y de sí, aquí cierto. ya hacer el diseño. Sí, sí. Muy bien. Pues, ¿y tu papá no te enseñó a cantar pirecuas? Sí, ¿Sí? de chiquita, de hecho canté, tiene grabaciones que canté pirecuas con Con él. Es el autor de Sí. La Ilusión del Norte, una pirecua ya muy conocida Sí. por todos, ¿verdad? Sí, ya muy reconocida. Sí. ¿Y las pirecuas dónde están? Mi papá, pues ahorita también mi hermano
como está es Pireri y también ha cantado muchas piracos grabado. ¿De tu papá? Sí, pues tiene muchos piropos su papá, compositor purépecha de la comunidad de Aguira. Sí. Bueno, pues gracias nuevamente, que tengan buen día. Nuevamente ustedes, muchas gracias por visitarnos en nuestro pueblo. Muy bien, Les espera gracias. con los brazos abiertos.